Bueno, a todos los hermanos, bienvenidos a algunas clases que vamos a estar compartiendo acerca de la Reforma Protestante. Para mí es un placer dar estos temas porque soy un amante de la historia en general, de la historia de la Iglesia y más especialmente de la historia de la Reforma. Vamos a estar dando 4 temas principales. Uno, que va a ser este de ahora, se llama Antecedentes de la Reforma, que tiene que ver con el contexto. ¿Qué pasaba? Que provocó, que llevó a que la reforma tuviera que ocurrir. La segunda, vamos a estar viendo en el segundo tema. El segundo tema, vamos a estar compartiendo los principales reformadores. ¿Quiénes fueron los líderes principales de este movimiento tan importante? Ahí vamos a estar viendo a Martín Lutero, Ulrico Zwinglio y Juan Calvino, que son históricamente aceptados como los principales reformadores, aunque no los únicos, pero su influencia fue bastante global. Y después vamos a estar viendo las principales enseñanzas o los principios que salen de este movimiento de la reforma. Principios que tienen una relevancia para nosotros y para toda la iglesia de todos los tiempos. Y el último tema va a estar relacionado con esto, la relevancia, la importancia de estos principios y de la reforma en general para la iglesia de todos los tiempos y para la iglesia actual. Entonces, quisiera leerles un texto que si quieren buscarlo está en Filipenses capítulo 3, versículo 17. Filipenses 3, versículo 17. Tres 17. 3:17. 3:17. ¿Ya lo tienen? Dice el texto. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Pablo se está poniendo como ejemplo y dice que le imitemos a él y a los que son como él, en seguir la verdad, en vivir como Dios quiere. Porque hay otros que no viven así. Y eso es un texto que quiero que lo tomemos en cuenta. Porque hay muchas cosas en estos hombres de la Reforma que son útiles y necesarias para nosotros imitar. Otras no, porque no eran perfectos, eran hombres. Pero hay muchas cosas, muchas verdades que ellos resaltaron que son necesarios imitarlas. Entonces vamos a orar por este tiempo. Padre, gracias por esta oportunidad de enseñar acerca de la historia, de lo que ha pasado en la historia relacionado con tu iglesia, con tu pueblo. Te pido en el nombre de Jesús que yo pueda hablar aquellas cosas que conozco, que entiendo, que valoro, que son de importancia fundamental para nosotros la iglesia. Te pido, Dios, sabiduría. Te pido, Dios, que tú me ayudes a decir aquellas cosas necesarias. Oh Padre, ayúdame, úsame y da entendimiento, da sabiduría, da comprensión a todos los que han de recibir esta enseñanza, Señor. Te pido, Dios, que todos salgamos con una comprensión mayor de este tiempo, de este momento histórico y de su importancia para nosotros, Señor. Te pido, Padre, que tú me ayudes, que me guíes y que obres con poder entre nosotros, Señor. Que tu verdad pueda resaltar en todo este tiempo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces quisiera comenzar con un fragmento de un video. Tiempo de desolación y enfermedades.
exterminar ciudades enteras en apenas unos días. Y una cuarta parte de todos los niños moría antes de cumplir los 5 años. En aquel mundo había un gran consuelo. La Iglesia y su paraíso prometido. Aquella promesa había convertido la Iglesia en la institución más poderosa de la tierra. Rica como nadie, más poderosa que la realeza, pero también corrupta y tiránica. Un imperio que habría de derrocar un solo hombre: Martín Lutero. Sunni. Esto es un fragmento de un documental que trata de la vida de Lutero. Y allí nos habla acerca de la iglesia de ese tiempo. La iglesia era una institución poderosa, muy poderosa, que tenía poder sobre toda la vida de las personas y también sobre los reyes, sobre casi todo el mundo en esa región, porque vamos a estar viendo la iglesia en la parte occidental de Europa. Pero allí había un dominio total de la iglesia. Era una institución más poderosa de ese tiempo. Pero a la vez era corrupta y tiránica. Corrupta porque había muchas perversiones y inmoralidades de todo tipo. Pero además de eso era tiránica porque te ejercía un poder y un dominio forzado sobre todo el mundo, ¿entiendes? Si alguien no se ajustaba a lo que ellos decían, lo excomulgaban. ¿Qué significaba eso? Lo separaban de la iglesia, y ser separado de la iglesia es ser separado de la salvación. Porque según el entendimiento de esa época, la salvación, la que la traía a la gente era la iglesia. Las personas no tenían acceso a la salvación directamente, sino que la iglesia era la mediadora para que las personas se salvaran. Entonces, estar excluido de la iglesia es estar excluido de la salvación. En medio de todo esto ocurrió la reforma. Esto es una introducción para entrar en este primer tema, los antecedentes de la reforma protestante. Ahora, la reforma protestante es un evento histórico que tiene una importancia trascendental en toda la historia de Occidente. ¿Qué es Occidente? La parte del oeste de Europa: España, Francia, Portugal, Inglaterra, Alemania, Italia. Toda esta parte, Noruega, Suecia, es Europa occidental. Y la reforma influyó poderosamente en esa parte geográfica, en ese tiempo. Porque en la otra parte, en la parte oriental, estaba lo que se conoce como la iglesia ortodoxa, griega o ortodoxa, que la reforma fue dentro de la iglesia occidental, que también se conoce como iglesia católica romana. En esa parte la reforma tuvo una importancia trascendental y influyó de diversas maneras. Influyó en las estructuras políticas, en las relaciones sociales y económicas, en la educación, en la ciencia, en el arte y en casi todas las áreas de la vida. La reforma, aunque comenzó en cuanto a la verdad, en cuanto a la iglesia, su influencia fue más allá. Afectó toda la sociedad, todas las esferas. Pero a nosotros nos importa más ver cómo la reforma influyó o qué consecuencias tuvo para la iglesia y para su historia. Algunas cosas vamos a estar viéndolo también, otras influencias, pero principalmente nos interesa ver las consecuencias de la reforma para la iglesia y para su historia. Pero, ¿se conocen las consecuencias que tuvo la reforma para la iglesia? Yo les pregunto a ustedes, aquí, ¿cuántos tienen una Biblia en español? Y la pueden leer.
Casi todo. Y si alguien no la tiene, muy probablemente porque no quiere. Porque hay Biblias de todo tipo en español, en el idioma nuestro que podemos leer. ¿Saben qué? Antes de la Reforma, las personas no podían tener Biblia en su propio idioma. No la podían tener porque la Iglesia Católica no estaba de acuerdo con eso, pero además también había un problema de impresión. Pero principalmente porque la Iglesia quería tener el monopolio de la verdad y usarla como quería. Entonces, las personas no tenían la Biblia en su propio idioma. Eso es algo que ya es consecuencia de la Reforma. ¿Cuántos aquí tienen que ir a un sacerdote para que el sacerdote confesarle y pedirle perdón? Nosotros creemos que tenemos acceso ¿a qué? Directamente a Dios y no necesitamos la mediación de un sacerdote. Pero antes de la Reforma era necesario e imprescindible ir a un sacerdote, confesarle los pecados y el sacerdote dar una absolución y a la vez mandar penitencias. ¿Cuántos aquí creemos que tenemos que, al morir, tenemos que ir a un lugar llamado purgatorio y sufrir allí sufrir castigo por nuestros pecados, hasta pagarlo e ir después al cielo? ¿Cuántos creemos eso? ¿No lo creemos? Gracias a la Reforma, que nos llevó a la verdad, y la verdad nos muestra que eso no hace falta, y que el purgatorio no existe. ¿Cuánto creemos que el Papa es el representante de Cristo en la tierra? No lo creemos. No lo creemos. ¿Por qué? Porque la Reforma nos mostró por la palabra que la Biblia no apoya la existencia de un Papa, ni la necesidad de estar sometido a él. ¿Cuántos aquí pagan dinero para que sus pecados sean perdonados? Para que sus penas, en aquel tiempo, y eso fue causante poderoso de la Reforma, las personas, el sacerdote le decía, tienes que hacer tantas penitencias, que significaba rezar Padre Nuestro, Ave María, que significaba autoflagelación y otras cosas más. Y se lo mandaban. Ahora, había una alternativa a eso: pagar indulgencia. Si alguien pagaba la indulgencia, no tenía que sufrir esas penas y esos castigos. ¿Cuántos tienen que pagar ahora? ¿A qué le debemos eso? ¿A qué debemos eso? A las enseñanzas que la Reforma enarboló, pero basadas ¿en qué? En la Escritura. En la Escritura. Mis hermanos, pudiera estar citando varias cosas que son consecuencias de la Reforma protestante para la iglesia hoy. Pero por ahora vamos a solamente dar ese probado. Ahora, la historia de la Reforma nos ayuda a responder las siguientes preguntas. ¿Por qué existen las iglesias evangélicas? La Reforma nos explica eso. ¿Por qué? Antes de la Reforma, habían dos: la Iglesia Católica y la Ortodoxa, pero eran lo mismo, lo que se habían separado por cuestiones de intereses de poder. Pero en la parte occidental, solo había ¿qué? Una iglesia. No habían otras denominaciones, sino ¿cuál? La iglesia, o la conocida como Iglesia Católica Romana. Pero ahora hay luteranos, hay presbiterianos, hay bautistas, hay metodistas, hay muchas denominaciones. Y aquí en Cuba, Pinos Nuevos. En otros lugares no. ¿A qué debemos eso? La Reforma. La Reforma es la que nos lleva a entender
por qué existen esas iglesias. Hay más, hay cosas posteriores después de la Reforma que nos ayudan, pero principalmente la Reforma. Ahora, ¿cuáles son las raíces de las iglesias evangélicas? Esa es otra pregunta importante. ¿De dónde sale? De allí, de lo que comenzó con la Reforma. Comprender la Reforma y sus enseñanzas creo que es de vital importancia para preservar estas raíces y actualizarlas. ¿Por qué? Porque la iglesia necesita actualizarse por la verdad. Porque la iglesia que se conoció y que se conoce hoy como Iglesia Católica Romana, en un principio, ¿de dónde surgió? De la iglesia de los apóstoles, de la iglesia de Hechos, de las iglesias de Éfeso, de Corintios. Pero ¿qué pasó? Que las iglesias gradualmente fueron introduciendo cosas extrabíblicas y llegó a ser lo que se conoce como la Iglesia Católica Romana. Y eso nos puede pasar ¿a quién? A nosotros. Como mismo pasó a la iglesia primitiva, a la iglesia en un principio, también nos puede pasar a nosotros. Por eso es que es necesario preservar nuestras raíces fundamentadas en la palabra, redescubiertas por los reformadores, y actualizarlas. No sea que esta herencia, no sea que aún con esta herencia, mejor dicho, nos estemos desviando, nos estemos alejando del fundamento que todos necesitamos. Ahora, la Reforma fue un movimiento transformador de grandes proporciones, pero antes de entrar en las particularidades de este movimiento, es necesario entender por qué fue necesaria y cómo surgió. Pues todo movimiento de gran impacto tiene un contexto histórico específico, tiene antecedentes, tiene elementos circunstanciales que nos ayudan a comprender la relación con lo que antecede, con lo anterior, y la relación con lo que precede, con lo que es después. Esto nos lleva a hacer algunas preguntas claves. ¿Cuál es el contexto integral dentro del cual surgió la Reforma? ¿Qué estaba pasando en Europa occidental en el siglo XVI y antes del siglo XVI? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de aquel tiempo? ¿Cuál era el contexto en el cual surgió la Reforma? Eso es una pregunta. Otra pregunta es, ¿cuáles elementos prepararon el camino para la Reforma? ¿Cuáles factores ayudaron a que la Reforma tuviera un impacto tan grande? ¿Por qué? Porque la Reforma protestante no fue el primer intento de reformar la iglesia. Sin embargo, los intentos anteriores fracasaron. No tuvieron el impacto que tuvo la Reforma. ¿Por qué la Reforma sí tuvo ese impacto tan grande? ¿Qué factores contribuyeron a eso? Algunos de los intentos de reforma que ocurrieron antes de la Reforma fueron los valdenses. Los valdenses, que después vamos a mencionarlo un poco más. Fue un movimiento que surgió en Francia. Y este movimiento buscaba regresar a la Biblia y combatía varias doctrinas de la Iglesia Católica. También Juan Wycliffe en Inglaterra, que más adelante vamos a mencionarlo. Juan Wycliffe también enarboló muchas doctrinas que después fueron las que Martín Lutero defendió en la Reforma. Juan Wycliffe en Inglaterra, siglo XIV. Y Juan Hus. Juan Hus también en el siglo XV, que Juan Hus fue influido por Wycliffe. Juan Hus era de Bohemia, lo que hace tiempo se conocía como Checoslovaquia. Allí en Praga, él desarrolló su labor. Y Juan Hus específicamente fue quemado en la hoguera por sus enseñanzas. Juan Wycliffe no, se intentó quemar, se intentó apresar, pero no se pudo, porque habían situaciones políticas que lo impidieron. Pero Juan Hus sí. Juan Hus fue citado a un concilio
El concilio era la reunión de los obispos de la iglesia en Constanza en el año 1415. Y allí llevaba un salvoconducto del rey. Un salvoconducto era que decía que no se le podía hacer nada por autoridad del rey. Pero allí el concilio, ante el cual él debía dar cuenta, ¿qué hizo? Lo condenó a la hoguera y amenazó al rey con excomulgarlo y excomulgar a todo su pueblo. Y como el rey creía, y todo ese tiempo se creía, que la iglesia era la que mediaba la salvación, y sin la iglesia no había salvación, el rey dijo, bueno, que muera Juan Hus entonces. Y se dio, entonces Juan Hus murió. Pero Juan Hus fue un reformador, pero tuvo una influencia, pero una influencia más bien local, allí en la región de Bohemia. Y surgió un movimiento llamado como los husitas, que tuvo una influencia local. Ahora, también hubo otros movimientos, otros intentos de reforma. Algunas de tipo moral, por ejemplo, Savonarola en Italia, en Florencia. Él condenó las inmoralidades del Papa, las inmoralidades de los sacerdotes y llamó al arrepentimiento, al cambio, y también fue quemado. Girolamo Savonarola en Italia. Ahora, ninguna de estas personas y movimientos logró un impacto tan grande como el que tuvo la Reforma. Sin embargo, sus doctrinas eran similares. Pero ¿qué pasó? Que todavía no estaba preparada la región, la iglesia. Todavía el contexto no era favorable para que se diseminara la Reforma. Pero ya con Martín Lutero y los demás reformadores, sí las condiciones estaban, ¿qué? Preparadas, listas para que este movimiento, guiado por Dios, impactara a la iglesia. Ahora, para contestar la pregunta, ¿por qué la Reforma Protestante logró tener el impacto tan grande que tuvo? Vamos a considerar tres temas amplios que van a tener sus temas. El primer tema era la situación de la iglesia en ese tiempo. Hemos dicho algo, pero muy por arriba. Vamos a ver un movimiento conocido como el Renacimiento, que fue muy importante también para la Reforma, y la situación política y socioeconómica del tiempo de la Reforma. Todas estas cosas en conjunto influyeron para que la Reforma tuviera un impacto tan grande. Ahora, la iglesia, vamos a entrar en la iglesia, en la parte de la iglesia, y vamos a ver varias partes ahí. En cuanto a la iglesia, vamos a ver su jerarquía o su liderazgo. Vamos a estar viendo allí los sacramentos, la teología escolástica, la piedad y los proto-reformadores, que ya dijimos algo de ellos. Proto significa los primeros. Vamos a estar viendo esas cosas. Ahora, ya dijimos algo. La Reforma, ¿en qué parte de Europa ocurrió? En la parte occidental. En la parte oriental estaba la iglesia ortodoxa rusa, ortodoxa griega. La rusa también, pero la griega. Ahora, ¿qué había pasado? En el año 1054. Hasta el año 1054 había una sola iglesia. Pero en el 1054 hubo una ruptura. Y entonces está la iglesia occidental o católica romana, que mayormente estaba bajo la autoridad del Papa, y la iglesia ortodoxa o la iglesia oriental, que también se conoce como ortodoxa griega. Ahora, vamos a estar viendo primero la jerarquía de la iglesia. ¿Qué pasó con la iglesia? Porque en un principio, cuando vamos al libro de los Hechos, cuando vamos a las cartas, cuando vamos al Nuevo Testamento, la iglesia era una comunidad de creyentes que tenía un cuerpo de ancianos
de pastores, de líderes, que tenían igualdad de autoridad. Pero no había una distinción entre los líderes y los creyentes. No había una distinción entre los líderes, que uno era superior a otro. Cuando vamos al libro de los Hechos, cuando vamos a las cartas, la iglesia era una comunidad de creyentes, liderado por un grupo de ancianos o pastores con la misma ¿qué? Autoridad, con igual autoridad. Pero cuando llegamos al siglo XVI, cuando ocurre la reforma, la iglesia se había convertido en una institución, en una empresa, en un poder humano, liderado por una jerarquía, donde el Papa era la cabeza. Después estaban los cardenales, los arzobispos, los obispos, estaban los diferentes sacerdotes. Todo eso era una jerarquía. Y la iglesia fue transformada negativamente, para mal de la iglesia, de una comunidad de creyentes a una institución poderosa, más poderosa que los emperadores y reyes. Pero ¿cómo ocurrió eso? Vamos a hablar algunas cosas para entender. Para entenderlo bien, hacía falta haber estudiado la historia antigua, la historia medieval, pero no podemos hacerlo. Pero vamos a decir algunas cosas. Lo primero, ya lo dije ya, al principio la iglesia local estaba dirigida por ancianos, que también se le llamaba obispos. Indistintamente, significaban lo mismo, con igual autoridad. Pero a partir del siglo II comienza a haber una distinción entre obispos y ancianos. Empezó a decir que el obispo era una cosa y el anciano era otra. Y el término obispo empieza a usarse para referirse al anciano líder de una congregación. Habían varios ancianos, pero había un obispo. Y el obispo era el principal, que dominaba sobre los demás ancianos y sobre la iglesia. O también, este obispo era el líder de todas las iglesias de una ciudad. Porque como dijimos, antes no habían ¿qué? Diferentes denominaciones. Había una iglesia. Habían diferentes iglesias, pero todas pertenecían como a la misma denominación, para entender. Entonces, siglo II empezó a haber una distinción entre obispos y ancianos. Los obispos empezaron a tener un rango ¿qué? Superior sobre los ancianos. Esto se le llamó también, a estas personas se le llamó obispos monárquicos, que significa el gobierno de un individuo. Como que la iglesia era gobernada, en ese caso la iglesia local, o de una ciudad, era gobernada por un obispo, que era la máxima autoridad. Pasó el tiempo y la iglesia de una ciudad capital, de una provincia romana, vino a ser considerado como cabeza de toda la iglesia en esa provincia. Ahora, hay una provincia, la capital de esa provincia, en su iglesia tiene un obispo que es el líder, la máxima autoridad que gobierna la iglesia. Pero ya ahora ese obispo empezó a tener autoridad ¿sobre qué? Sobre toda la provincia, sobre las demás iglesias de esa provincia. Empezó a subir en rango. Y a ese cargo se le llamó obispo metropolitano, que significa ciudad madre. Es decir, era el obispo de la ciudad madre, que era el que tenía dominio entonces sobre la provincia. En la iglesia católica eso está todavía. Por ejemplo, hay un obispado que es en Santa Clara, que es el obispo de toda esta región, que Santo Espíritu creo que está incluido también. Porque ellos siguen esta estructura. Todavía ellos se quedaron, ellos chocaron con la reforma, pero no se quisieron mover, sino que se afirmaron en sus mentiras y falsedades. Y las cosas que atacamos, que la reforma atacó, todavía se pueden ver, de una manera u otra, en la iglesia católica. Algunas cosas cambiaron porque la reforma también influyó en ellos, pero su estructura en general no cambió. Ahora, ya tenemos el obispo de una ciudad madre,
de una provincia, ¿en qué se convierte? En la máxima autoridad de la provincia. Y se le conoce como obispo, ¿qué? Metropolitano. Pero, al pasar el tiempo, 5 ciudades del imperio importantes, su obispo metropolitano vino a ser conocido como patriarca. Patriarca. Estas 5 ciudades fueron Roma, Constantinopla, Jerusalén, Antioquía y Alejandría. Estas 5 ciudades, el patriarca, es decir, el obispo metropolitano de esas ciudades, se le conoció como patriarca. Y ya su dominio no era sobre la provincia, sino de la región alrededor. Pero, ¿qué pasó? Que Roma era la única ciudad que tenía patriarca en el occidente. Las otras 4 estaban en el oriente. Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén estaban en el oriente. Y entonces Roma se hizo ¿qué? Poderosa en el occidente. Y el obispo de Roma se le empezó a conocer como papa y empezó a ¿qué? A pretender tener autoridad sobre toda la iglesia. Aún al oriente, ellos creían que tenían autoridad sobre el oriente también. Lo que el oriente nunca lo aceptó. Siempre luchó en contra de eso. Pero así fue como llegamos al papado. Hay otras cosas, hay otras realidades, que algunas cosas las vamos a explicar ahora. Pero empezó así. La iglesia, por cuestiones administrativas, por cuestiones de orden, empezó a tener un liderazgo jerárquico, cosa que no es conforme a la Escritura. Y como no era conforme a la Escritura, y en las manos de un hombre, empezó a haber mucho poder. ¿Qué fue pasando con la iglesia? Y con esos líderes fueron corrompiéndose, fueron desviándose, y en vez de estar ocupados en pastorear a la iglesia, en cuidar a los fieles, en alimentarlos, empezaron a ocuparse en cuestiones políticas y monetarias y de todo tipo. Todo eso fue ocurriendo. Ahora, también, en un principio, como dije, la iglesia tenía ancianos y creyentes, pero no había distinción. Los ancianos eran los que guiaban, pero no eran superiores ni diferentes, ni eran una casta. Pero al transcurrir del tiempo, empezó a haber una distinción entre los líderes que se le llamó el clero y los laicos, el creyente común. Eso empezó a ocurrir. Y empezó también a desarrollarse el concepto de que los ancianos eran sacerdotes. Sacerdotes que mediaban, los sacerdotes. Cuando vamos al Antiguo Testamento, era un mediador entre el pueblo de Dios y Dios, donde ellos hacían sacrificios e intercedían por el pueblo. Y entonces los líderes de la iglesia empezó a considerarse que eran sacerdotes. En vez de pastores que enseñaban la palabra, eran sacerdotes que mediaban. Error. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Hay un solo sacerdote que ya presentó el único y suficiente sacrificio y por el cual tenemos entrada libre a la presencia del Padre. Hebreos, en la carta a los Hebreos está eso. Sin embargo, la iglesia empezó a ver a los líderes como sacerdotes, a los cuales había que ir para que ellos mediaran ante Dios. Y con eso, los sacerdotes, ¿qué estaban haciendo? Usurpando el lugar de ¿quién? De Cristo. Minimizando, rebajando a Cristo. Desde una edad bastante temprana, el patriarcado de Roma va reclamando para sí una autoridad especial. Por ejemplo, en el siglo III, Esteban I, uno de los papas,
quien se consideraba sucesor de Pedro, reclama obediencia de otros obispos por esta razón. ¿Qué se decía? Que la iglesia de Roma fue fundada ¿por quién? Por Pedro. Y Pedro era el principal de los apóstoles, según ellos. Y entonces, como la iglesia de Roma fue fundada por Pedro y Pedro era el principal, entonces el obispo de Roma era el principal. Y entonces este obispo de Roma empezó a pretender que él tenía autoridad sobre los demás ¿qué? Obispos. En los siglos 4 y 5, los obispos de Roma ya citan Mateo 16, 18. Mateo 16, 18, vamos a leerlo. ¿Ya lo tienen? Dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Qué empezaron a plantear? Que la roca sobre la cual debía fundarse la iglesia, ¿quién era? Pedro. Y como la iglesia de Roma fue fundada por Pedro, entonces había una sucesión. La autoridad de Pedro fue transferida ¿a quién? Al obispo de Roma. Y entonces el obispo de Roma entonces tenía autoridad sobre toda la iglesia. Sin embargo, cuando vamos a la historia patrística es la historia de los primeros años, donde hubo líderes destacados en la iglesia que se llamó padres de la iglesia. Estos padres de la iglesia, en general, entre ellos Crisóstomo, Agustín, cuando interpretaban ese texto, no creían que la roca era Pedro, sino era su confesión de fe. Lo que confesó Pedro, que anteriormente estaba en el texto, ¿entiendes? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Que la roca era eso, no Pedro, ¿entiendes? Y así. Sin embargo, ellos empezaron a defender sus pretensiones mal usando texto. Ahora, esto no fue reconocido. Sí, la autoridad del obispo de Roma en un principio no fue reconocido por toda la iglesia. Pero en el occidente Roma iba adquiriendo cada vez mayor ¿qué? Autoridad. Mayor autoridad. Habían otras causas. Una de las causas es que el imperio romano se dividió en dos. El imperio de Occidente y el imperio de Oriente. Pero cuando Constantino llega al poder, su capital era en Roma, pero él la trasladó a Constantinopla. Y entonces el imperio era gobernado desde Constantinopla. Y entonces en Roma quedó un vacío de poder secular. ¿Y qué hizo el obispo de Roma? Ese vacío de poder lo cubrió. Y no solo tenía autoridad espiritual, sino también ¿qué? Autoridad política, secular. Otra cosa que es que Roma se destacaba por su servicio, la iglesia de Roma. La iglesia de Roma también se destacaba por ser más ortodoxa que las demás, por tener una doctrina mejor. Y todo esto, la pretensión de que Roma fue fundada por Pedro y que él fue el sucesor, que los obispos de Roma eran el sucesor de Pedro, la pretensión de usar el texto de Mateo, más la reputación de ser una iglesia con buena doctrina, etc. Todo esto llevó primero a que la iglesia mirara hacia Roma para buscar guía y consejo en un principio. Pero no la veían con que tenía autoridad sobre ellos, sino que era una iglesia destacada. Y veían al obispo como un primero, pero entre iguales. En un principio era así.
Pero todo fue degenerando y degenerando y degenerando. Y por el año 445, Valentiniano III, que era un emperador de la parte occidental, promulgó un edicto que decía que no era legal para los obispos de Occidente el intentar nada sin la autoridad del venerable Papa de la ciudad eterna, más lo que quiere que la autoridad de la Santa Sede haya aprobado o aprobar, que eso mismo sea guardado por ellos y por todos como ley. ¿Qué estaba diciendo el emperador? Que había que depender de lo que decía el Papa, y que lo que aprobaba él era lo que tenía que aprobar, ¿qué? Toda la iglesia. Vemos que las pretensiones de la autoridad fueron, ¿qué? Creciendo y desarrollándose. Durante la Edad Media, la teoría papal se desarrolló aún más, afirmándose que el Papa era la autoridad suprema en la tierra. Aunque se reconocía la diferencia entre la autoridad secular y la espiritual, se afirmaba que tanto la una como la otra recibían el poder del Papa, que era el representante de Cristo en la tierra. Estas pretensiones fueron promulgadas por varios papas, y les voy a citar algunos. Uno de ellos es Gregorio VII, o séptimo. Dios solo había fundado la iglesia romana. Los pies del Papa deberían ser besados por todos los príncipes. Los emperadores pueden ser depuestos por el Papa, y el Papa no puede ser juzgado por ningún hombre. La iglesia romana nunca se ha equivocado, ni se equivocará en toda la eternidad. Esto pretendió este hombre. Consideremos eso. Los reyes debían someterse al Papa. El Papa tenía autoridad para decir, tú no puedes seguir siendo rey ni emperador. Y el Papa nadie lo puede juzgar. Puede hacer lo que le da la gana, que nadie lo puede juzgar. Y la iglesia nunca se equivoca. Todas esas eran pretensiones. Ahora, la cúspide del papado se encuentra en Inocencio III, que vivió en el siglo XIII, la mayor parte, sí, de donde se desarrolló, siglo XII y XIII. Y miren lo que dijo este hombre. Dice, Pedro ocupa una posición intermedia, no, mejor dicho, el sucesor de San Pedro ocupa una posición intermedia entre Dios y el hombre. ¿Están entendiendo eso? El sucesor de San Pedro, ¿quién es el sucesor de San Pedro? El Papa, el obispo de Roma. Tiene una posición intermedia entre Dios y el hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que está por debajo de Dios, pero por encima de todos los demás. Dice, es el juez de todos, mas nadie lo juzga. ¿Qué les parece? En una de sus cartas oficiales escribió que el Papa no solo se le encomendó a la iglesia, sino todo el mundo, con derecho de disponer finalmente de la corona imperial y de todas las demás coronas. Este Papa influyó grandemente en la política de su tiempo. Por ejemplo, dice, Inocente quitaba y ponía obispo, excomunicaba, es decir, expulsaba de la iglesia a quien quisiera, reyes, emperadores, coronaba reyes, anulaba los matrimonios y mediaba en los casos de guerra, forzando muchas veces a que firmaran tratados de paz. Y así, este fue la cumbre del poder papal. El papado llegó a su cumbre en este hombre, Inocencio III, que en 1215 dirigió un concilio. Y en el concilio ese, él hizo oficial lo que se conoce como la doctrina de la transustanciación, que eso significa que en la cena del Señor, el pan y el vino
se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo literalmente. Ahí se hizo oficial con él y otras cosas más. Ahora, un poco tiempo después, Bonifacio VIII, en el año 1302, él hizo un escrito que se le llamaba bula, que era un decreto papal. Y él dijo, además declaramos, afirmamos, definimos, pronunciamos que es necesario para la salvación, escuchen esto, que es necesario para la salvación que toda criatura se sujete al pontífice romano. Mira las implicaciones de esto. Para que una persona sea salva, ¿tiene que someterse a Cristo? No, al Papa. La salvación depende del Papa, de estar bajo su autoridad. Mis hermanos, a esos extremos llegó la iglesia. Solamente estoy dando algunas pinceladas, pero es para que entendamos a dónde llega la iglesia, dónde llegan los hombres sin la verdad de las Escrituras. Las Escrituras, según la Biblia, en el Salmo 119, son lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Sin las Escrituras, la iglesia se corrompe, se pervierte y empieza a inventar cosas. La iglesia necesita que la Escritura sea central en ella. Y lo vamos a ver más adelante. Y eso fue el principio clave de la Reforma. También estaba la justificación por la fe, pero ese fue clave. Ahora, como dije, con Inocencio III llegó el papado a su cumbre de poder. Pretendía tener poder sobre la iglesia y sobre los imperios. Y en la práctica lo logró. Tuvo poder, un poder increíble. Después este hombre que vino un poco después dice esto, que la salvación depende de estar sometido al Papa. Pero ya a partir de ahí, el poder del papado empezó ¿a qué? A declinar. Y la reputación del papado empezó a ser negativa. Antes, la iglesia aceptaba eso que dicen los papas, porque no tenían la Biblia. Y aceptaban, y los papas eran una figura, y le seguían, y le tomaban en cuenta, y entendían que él era el representante de Cristo. Todo esto. Ahora, después de Bonifacio, la iglesia empezó a declinar. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Que ante esa pretensión y otras cosas, el rey de Francia se le opuso. Y entonces, el papa que se eligió se fue de Roma y empezó a vivir en Francia. Y a esta etapa se le llama la cautividad babilónica de la iglesia, que fue una etapa de 70 años, y como Israel estuvo 70 años en Babilonia, se le conoce por eso, la cautividad babilónica de la iglesia. ¿Qué pasó? Que en ese tiempo el Papa sirvió los intereses del rey de Francia. Se sometió al rey de Francia. Y entonces los otros demás reinos, ¿qué empezaron a hacer? Empezaron a chocar y a oponerse. Y hubo una lucha de poderes en ese tiempo. Y el Papa se corrompió más. Y cada día se ocupó menos en la iglesia y más en ¿qué? En los intereses de Francia y en los intereses propios. Esto llevó a que el Papa, ya como el año 70 aproximadamente, regresa a Roma, y en Roma entonces se hace una elección de un nuevo Papa. Pero ¿qué pasa? Que los cardenales, que eran los que elegían, que habían en Francia, eligieron ¿a quién? A otro Papa. Y esto
se le conoce como el cisma papal, que fue alrededor del año 1370. El cisma papal, que hubo un tiempo donde habían, ¿qué? 2 papas. Entonces, las iglesias no sabían a cuál papa mirar y por quién guiarse. Entonces, cada reino empezó a tomar partido por un papa o por otro. Pero esto, ¿qué contribuyó? A la pérdida de ¿qué? Del prestigio papal. El papa entonces empezó a bajar. Pero la iglesia buscó solucionar ese problema y en 1409 hubo un concilio en Pisa, en una ciudad italiana, creo, no me recuerdo ahora, me parece que es italiana. Y en ese concilio se depusieron a los 2 papas. Ya ustedes no son papas. Y eligieron un tercer papa. Pero ¿sabe qué pasó? Que el primer papa y el segundo no estuvieron de acuerdo. Y hubo alrededor de 5 años con 3 papas. Con 3. Fue el siglo XV. 1409 fue eso. Siglo XV. Ahora, la decadencia del prestigio papal, de su autoridad, por todas estas cosas, por la cautividad babilónica, que donde el Papa estuvo bajo el rey de Francia, por el cisma, pero por las inmoralidades de los papas también. Todo esto, ¿qué llevó? A que la iglesia estaba anhelando una reforma, un cambio. No llegaban al punto de decir que el Papa no debía estar. No llegaron a ese punto. Pero sí entendían que hacía falta una reforma. Y la iglesia creía que el medio para esta reforma era los concilios. Los concilios era la reunión de todos los obispos. Los obispos se reunían en un lugar y entonces ellos acordaban cosas y entonces la autoridad, según este movimiento conciliar o que defendía los concilios, tenían la visión de que los concilios estaban por encima del Papa. Tenían ellos la idea. Entonces, ¿qué pasó? Que en 1414, 5 años después del concilio de Pisa, hubo otro concilio en Constanza. Y en este concilio sí se depusieron los 3 papas y se eligió otro. Se eligió otro, pero ya no, estos ya aceptaron. No sé cómo, pero lo aceptaron. Ahora, en ese concilio se planteó que los concilios tenían más autoridad que el Papa. Se eligió ese Papa que tuvo por nombre Martín V. Y ese Papa, cuando fue elegido, en el concilio se dijo que los concilios tenían más autoridad que el Papa. Cuando él fue elegido, ¿qué dijo? Abrogado. El Papa tiene máxima autoridad. Y en ese concilio, que pretendía reformar la iglesia, ¿sabe lo que hizo ese concilio? Quemó a Juan Hus. Lo condenó y lo quemó. Y fue en ese mismo concilio. Y en ese mismo concilio se condenaron las enseñanzas de John Wycliffe. Las enseñanzas, porque ya él había muerto, pero de muerte natural. Todo esto contribuyó ¿a qué? Al desprestigio papal y a las ansias de reforma. Y esto se agravó, ¿por qué? Porque el Estado de la Iglesia se unió a la influencia de un movimiento llamado Renacimiento. Y entonces empezaron en este tiempo, a mediados del siglo XV, empezaron a haber papas, lo que se conoce como papas del Renacimiento. Porque eran papas que abrazaron los valores del Renacimiento, que lo vamos a ver ahorita. Y en vez de ocuparse en la iglesia, se ocupaban en las artes, en la belleza. Ahí fue donde se construyó la Capilla Sixtina y donde se comenzó a construir la Catedral de San Pedro. Fue en ese tiempo. Y fueron los papas del Renacimiento. Cuando se va a esos lugares, el techo, los lugares están con
hermosas pinturas por los mejores pintores de aquella época, Miguel Ángel, Rafael y otros. Porque estos papas fueron deslumbrados por el Renacimiento, por el arte, por la belleza, por la estética. Y en vez de ocuparse en la iglesia, se ocuparon en desarrollar eso. Y en ese contexto de las pretensiones papales de tener autoridad sobre la iglesia, sobre los emperadores, en el contexto de que el prestigio papal cayó y en el contexto de que los papas se ocuparon más en la estética, en la belleza, en ese contexto, ¿qué? Fue donde comenzó, ¿qué? La Reforma. El papa al que Lutero se enfrentó, León X, era un papa, ¿qué? Del Renacimiento. Este papa fue el que quería hacer fondos para construir la Catedral de San Pedro. Y allí fue donde él envió a la gente a vender indulgencia. ¿Para qué? Tener dinero para construir. Ahora, hermano, el bajo nivel moral del clero, la mundanalidad de los papas y obispos. También en ese tiempo se usaban varias modalidades de obtención de dinero. Una era la simonía. Viene de Simón el Mago, en Hechos 8. La simonía, ¿qué era? Había un puesto de obispo en una región y tú tenías dinero, eras un monje, porque en ese tiempo los obispos tenían que ser, ¿qué? Célibes. No podían tener mujer. Y entonces, los obispos, las personas, los monjes, los sacerdotes, tenían una suma de dinero y compraban ese puesto. Compraban ese puesto y eso se le llamó simonía. Se vendían los puestos. Si alguien quería ser obispo en tal lugar, tenía que pagar tanto. Si lo pagaba, ya era el obispo. No importaba la moralidad de esa persona, ni nada, que pagara. Eso se le llamó simonía. Pero también la pluralidad. Eso era otra cosa. Que ahora la persona era obispo de tal lugar, pero también pagaba por ser obispo de otros lugares. ¿Y para qué? ¿Para qué hacía eso? Porque por ser obispo en tal lugar recibía los diezmos. Y aunque no estuviera ejerciéndolo, recibía. Y eso era la pluralidad. También, en ese tiempo, los sacerdotes en teoría eran célibes, pero ¿qué? Tenían concubinas, muchos de ellos. Escondidos tenían relaciones. También se vendían todo tipo de cosas. Alguien necesitaba un trámite, si pagaba, igual que en ciertos lugares. ¿Entiendes? Así pasaba. Porque ¿qué era la iglesia en ese tiempo? Una empresa, un negocio, una fuente de riqueza. No era la comunidad de los santos. Se había pervertido, se había distorsionado por no seguir la escritura, por darle lugar a las enseñanzas de hombre, a las tradiciones de hombre. Y la iglesia terminó cayendo en este desprestigio y en este desastre. Todos estos elementos formaron parte del cuadro general que representa la jerarquía de la iglesia de esta época. Esta situación implica que las reformas por las cuales la gente estaba clamando en este tiempo eran de tipo administrativo, legal y moral. Escuchen esto. Habían deseos de reforma, pero no habían deseos de reforma doctrinal. ¿Por qué? Las personas no tenían el discernimiento para llegar a ver eso. Creían que la doctrina estaba correcta, que así eran las cosas. ¿Por qué? Porque no tenían la escritura. Entonces, que lo que querían era que se necesitaba mejorar la administración, las leyes y la moral. Pero eso era lo que pensaban, ¿quiénes? La gente, los creyentes.
Pero otra cosa era lo que pensaba Dios. Y otra cosa era lo que Dios quería hacer. Y Dios entonces levantó a Martín Lutero y a otros. ¿Y qué hicieron ellos? Llevar adelante una reforma. Y una reforma que fue primeramente doctrinal. Primeramente doctrinal. Primeramente buscó cambiar los fundamentos. Pero si los fundamentos cambian y se basan en la Escritura, todo lo demás, ¿qué? Cambia. Y eso fue lo que pasó. La administración mejoró, la moral mejoró, las leyes mejoraron, la educación de ese tiempo mejoró, el bienestar de la gente mejoró. Porque la verdad libera a los hombres de las corrupciones, de los engaños, de las falsedades y lleva a las personas a una libertad gloriosa, maravillosa. Un área importante, y resalto, un área importante por el cual la gente, los creyentes, el común del pueblo estaba resentido con el Papa y con la iglesia eran las demandas financieras. Ya le cité algunas de ellas. Hubo otros factores que produjeron resentimiento. El sistema romano estaba cuidadosamente razonado y hacía una clara apelación a las mentes filosóficas, pero no estaba haciendo frente a las necesidades del corazón de la gente. La disensión se estaba extendiendo, había insatisfacción. ¿Y por qué del monasticismo? Alguien se pregunta, ¿por qué surgió el monasticismo? ¿Por qué? Porque las personas iban a las iglesias. Y las iglesias, ¿qué es lo que hacían? Un ritual. Pero no hablaban a sus necesidades del corazón. No ministraban a su corazón. Y entonces, las almas sensibles no se satisfacían con eso. Entonces buscaron experimentar a Dios de manera más personal, más vivida. Y creyeron que el camino era el monasticismo. Creyeron que ese era el camino. Y bíblicamente ese no es el camino. Pero ¿saben qué? Aunque ese no era el camino, lo mejor de la Edad Media estuvo en los monasterios. También cosas peores y malas, pero lo mejor estuvo en los monasterios. ¿Por qué? De los monasterios salió Martín Lutero. Porque en los monasterios era donde se estudiaba la Biblia. Oscuramente y no todo, pero era donde estaba la Biblia, donde se estudiaba. Entonces, había insatisfacción porque el pueblo no estaba siendo alimentado. Y aún en los monasterios había una gran insatisfacción porque también se habían corrompido, etc. Y unido a esto, la observancia obligatoria del celibato. A veces nosotros creemos que desde el principio de la iglesia se planteó que los sacerdotes no podían casarse. No, eso tampoco fue inmediatamente, eso fue gradual. Se sugería, se decía que era lo mejor, hasta que ya por el año 1000, alguien procuró establecerlo como ley. Como ley. Y entonces esta obligación de vivir célibe llevó a ¿qué? A inmoralidades y a concubinato. Y en la actualidad ha llevado al abuso infantil y otras cosas. Porque es una imposición de algo no bíblico. No bíblico. Y cuando nosotros algo no bíblico lo hacemos fundamento, lo hacemos algo que tiene que la gente obedecer, se corrompe la iglesia, se pervierte la iglesia. Ahora, hemos hablado aquí en cuanto a ¿qué? A la iglesia, el contexto. Cómo la iglesia de una comunidad de creyentes, liderado por un grupo de ancianos con igual autoridad, se convirtió en una jerarquía
donde toda la iglesia y aún el imperio estuvo bajo la autoridad de un hombre. Y donde era una autoridad corrupta y tiránica sobre la gente. A tal punto que los que seguían las enseñanzas de ellos terminaban, ¿qué? Extenuados. Como Martín Lutero. Y eso lo vamos a ver. ¿Qué pasó con Martín Lutero? Martín Lutero era un hombre de su tiempo. Y él creía que la iglesia era la que mediaba la salvación. Él creía que el monasticismo era el mejor camino. Y entonces él hizo todo lo que la iglesia decía para tener paz con Dios. Ayunos, confesiones, autoflagelaciones, aprendizaje de toda la enseñanza de ellos. Y cada día él estaba ¿qué? Peor, a tal punto que decía que en vez de amar a Dios, odiaba a Dios. Él lo dice en sus escritos. Porque cuando alguien sinceramente se sometía a todo el andamiaje, a todo el invento, a toda esa autoridad despótica, terminaba más insatisfecho, más perdido, más desviado que al principio. Y eso en Mateo 23, hablando de los fariseos, que dice que hacen más hijos del diablo a los prosélitos con sus enseñanzas. Así estaba pasando ahí también. Los desviaban porque los llevaban a creer y a seguir cosas que Dios no dijo y a sustituir lo que Dios dijo por los mandamientos de hombres. Eso es lo primero que hemos visto. Ahora, en cuanto a la iglesia, otra cosa importante también eran los sacramentos. Los sacramentos. La autoridad del clero, que es decir, de los sacerdotes, sobre el laico común descansaba en su derecho exclusivo de administrar los sacramentos que formaban el fundamento de toda la vida espiritual y eclesiástica de la Edad Media. Los sacramentos, vamos a verlos ahorita cuáles son, pero los sacramentos, los que podían, ¿cómo decir?, ejercer, los que podían ofrecérselo al pueblo, el creyente eran los sacerdotes. Entonces, los sacramentos eran imprescindibles para la salvación y para la relación con Dios. Entonces, sin la mediación del sacerdote, las personas no obtenían salvación ni se beneficiaban de Dios. Entonces los sacramentos en ese tiempo tomaron una preponderancia muy grande y muy errada de lo que en realidad son. Y además se inventaron otros. En la Edad Media, escuchen esto, los sacramentos son considerados vehículos de la gracia infusa que Dios da para ayudar al hombre a vivir una vida buena. Los sacramentos eran el bautismo, la Eucaristía o Santa Cena, la penitencia, la confirmación, el matrimonio, la extrema unción y la ordenación. 7 sacramentos. Ahora, según la opinión del bautismo, el bautismo era para purificar pecado. Infundía gracia en las personas. El bautismo era un medio de perdón de pecado y de infundir gracia, según la cosmovisión, la idea de ese tiempo. Ahora, la Santa Cena se entendía como una repetición del sacrificio de Cristo. No era un memorial, no era un recordatorio, no era concentrarse y recordar la obra de Cristo, cómo Él fue molido, cómo Él derramó su sangre. No era eso. Era repetir el sacrificio de Cristo. Según ellos, tenía el poder de perdonar algunos pecados y tenía eficacia aún para las personas ya muertas. Es por eso que se realizan ¿qué? Misas por los muertos. Porque se cree que la
Eucaristía o la Santa Cena tiene la capacidad o el poder de perdonar ¿qué? Pecado, si se participa en ella. En 1215 se hizo oficial la doctrina de la transustanciación, que enseña que la sustancia de los elementos del pan y el vino cambiaba en cuerpo y sangre de Cristo. Se enseñaba que Cristo estaba presente en ambos elementos, que Cristo estaba presente en el pan y en el vino. Entonces, ¿qué hicieron ellos? Como estaban los dos, vamos a quitar el vino. Y solo le dan a la gente, ¿qué? La hostia, el pan. Esa es la teología detrás de dar la hostia solamente. Que ellos creen que la sangre y el cuerpo de Cristo están presentes. Y ya, como están presentes los dos, con dar una parte, es suficiente. Ahora, la penitencia. Y aquí me voy a detener porque esto es muy importante para la reforma. Esto de la penitencia. ¿Por qué? La penitencia había pasado por un largo desarrollo hasta llegar a la práctica que se encontraba en la Edad Media, en el siglo XVI. Este sacramento, según ellos, tenía cuatro partes. Una era la contrición, es la primera parte, que significaba sincero arrepentimiento del pecador. La segunda era la confesión. ¿Qué es lo que era esto? La confesión privada al sacerdote. Si alguien pecaba, alguien hacía algo que no debía dolerse por eso. Contrición, sincero arrepentimiento. Pero debía que ir ¿a dónde? Al sacerdote y confesar. La tercera parte era la absolución. Era la declaración por parte del sacerdote que el pecado estaba perdonado. No. La penitencia ya en ese tiempo era después. La persona mostraba sincero arrepentimiento, confesaba, y el sacerdote decía, perdonado. Pero no quedaba ahí, falta otra parte, la satisfacción. ¿Qué es la satisfacción? Eran las obras penitenciales. Consistía en las penas temporales por el pecado. Tú pecaste, tú tienes que mostrar tu arrepentimiento haciendo esto y esto. Y esas eran las penas que imponía ¿quién? Los sacerdotes, la iglesia. Aunque el pecador ya no tenía que sufrir la pena eterna, escuchen esto, no tenía que sufrir la pena eterna, porque ya fue perdonado. Era necesario evidenciar el arrepentimiento al cumplir ciertas obras de penitencia, que variaban de penas sencillas como el rezar 5 Padres Nuestros o la autoflagelación. Leña, dejar de comer, como Lutero, exponerse a la nieve, al frío, a la intemperie. Ahora, escuchen esto. Esto de la penitencia y especialmente la parte de la satisfacción es lo que nos lleva a lo que se llama la indulgencia. Escuchen esto. Vamos a recordar. El sacramento de la penitencia tenía 4 partes. Contrición, confesión, absolución y satisfacción. La satisfacción, ¿qué era? Ya la persona está perdonada. Su pecado no tiene consecuencia eterna, pero tiene que pagar aquí. Tiene consecuencias ahora. Y entonces el sacerdote le impone lo que tiene que hacer para pagar sus penas. Y ahí es donde viene la penitencia, las indulgencias, dice. Con relación al sacramento de la penitencia, especialmente en cuanto a la satisfacción, se debe decir algo acerca de las indulgencias. Juntamente con la práctica de la penitencia, se desarrolló el concepto de que las obras penitenciales pueden ser reemplazadas o conmutadas por otras. Ahora el sacerdote decía, tienes que hacer esto y esto. Pero tienes esta alternativa también. O esto o esto. Entonces, una de las indulgencias que se dio fue el Papa Urbano II en 1095. Anunció la primera cruzada contra los musulmanes.
Esa fue la primera cruzada, que se levantó a la cristiandad para que fuera a combatir a los infieles, a los musulmanes, para rescatar la ciudad santa, Jerusalén. Y este papa fue el que incitó a esa cruzada. ¿Pero qué dijo este papa? Miren lo que dijo. Decretó que el peregrinaje armado, el ir allí a pelear, proporcionaba indulgencia plena de cualquier pena temporal. Si vas allí a pelear, como esta es una causa de Dios, todas las penas temporales que tengas que pagar son conmutadas, son quitadas. Urbano 2. Dice, prácticamente se dijo que los que saldrían para la cruzada recibirían una suspensión de toda obra penitencial o satisfacción que jamás tuviera que cumplir. Ahora, otra cosa importante. Las indulgencias que eran, eran una alternativa a las penitencias, a las obras penitenciales, que eran para satisfacer las penas temporales que se le ponían. Ahora, poco a poco la iglesia definió el concepto del tesoro de mérito. Esto es otra cosa. Otra cosa distorsionada totalmente. Se consideraba que Cristo, la Virgen y los santos de la iglesia, escuchen esto, tenían más méritos de los que ellos necesitaban para salvarse. El tesoro de mérito planteaba el tesoro de méritos de la iglesia. Esto es otro concepto, tesoro de mérito. Consideraba que Cristo, la Virgen María y los santos tenían más méritos de los que necesitaban para salvarse. Entonces, como tenían más, que les sobraban méritos, ese mérito estaba en un banco en el cielo. Y eso se llama el tesoro de mérito. ¿Y quién tenía autoridad sobre ese tesoro? ¿Quién? El Papa. Dice, estos méritos que a ellos les sobraban estaban acumulados en el cielo, en el tesoro de los méritos. Y el pobre pecador podía aprovechar de estos méritos, mejor dicho, para cancelar sus penas temporales. Para obtener tal indulgencia, que siempre necesitaba de la autoridad papal para tener valor, se podrían hacer varias cosas. Como ir en peregrinaje, la cruzada, pero peregrinaje a un lugar santo de ellos. Peregrinaje, mirar ciertas reliquias santas. Habían reliquias, ¿no? El diente de no sé quién, el pelo de no sé quién, los huesos de no sé quién, un santo. Y al mirar esa reliquia, ¿qué traía? Indulgencia. Pero al pasar el tiempo llegó a ser común obtener tales indulgencias por plata, por dinero. Ahora, pero ya se está entendiendo. Penitencia, la satisfacción, demandaba penas temporales, que era hacer ciertas obras penitenciales que imponía el sacerdote. Para pagar esas penas, también se podía usar el recurso de la indulgencia, que era por peregrinar a tal lugar, era por mirar reliquias santas o por pagar. Y esas indulgencias podían ser recibidas por el tesoro de mérito que habían ganado los santos Jesús y la Virgen, que les sobraban mérito y lo estaban en el banco. Y entonces el Papa, que era el banquero, a través de las indulgencias se lo podía dar. Sí, hermano, esa es la teología de eso. Ahora,
Viene otra cosa más ahora. Ya que muchas personas mueren sin haber hecho toda la satisfacción necesaria para ser absueltas de sus penas temporales. La mayoría de los cristianos tienen que pasar un tiempo, ¿dónde? En el purgatorio, para la satisfacción de las penas temporales. El purgatorio, ¿a quién iban ahí? Los creyentes que no habían pagado todas las penas temporales. Tenían deudas temporales. Y entonces tenían que ir al purgatorio. Ahora, los vivos, escuchen esto, porque esto es importante para la reforma también. Los vivos podían obtener una indulgencia por sus familiares muertos y así facilitarles la admisión al cielo. Hay una frase que decía que entre tanto cae la moneda en el cofre, sale un alma del purgatorio. Así decían los vendedores de indulgencia. ¿Sí? Entonces, pero vieron hermano, cómo ya empieza una falsa enseñanza y para seguir esa falsa enseñanza hay que aumentar otra y otra y otra y otra. Y cuando viene a ver, es un monstruo lo que hay. Es un monstruo lo que hay. Y esclaviza, engaña, distorsiona, corrompe a la gente. Era inevitable que el Papa, el único que podía administrar los méritos de los santos, viera en la práctica de las indulgencias una fuente de ingresos útil. Y la venta de indulgencias no corresponde siempre a altos ideales, sino a bajos ideales. La práctica sacramental y el derecho exclusivo de los sacerdotes de administrar estos sacramentos hacía que la vida espiritual y eclesiástica se convirtiera en cierta medida en una burocracia espiritual que se interponía entre el creyente sencillo y su Dios. La única forma de llegar a Dios y la única manera de recibir su gracia era a través de la iglesia. Y más específicamente a través de los sacramentos y de los sacerdotes. En ese tiempo, por la falsa teología, las personas en vez de depender de Dios, en vez de depender de la verdad de la palabra, en vez de depender de la obra de Cristo, dependían de la institución llamada iglesia, que no era iglesia. Dependían del sacerdote, que no era un cargo bíblico, porque ya no hacía falta sacerdote, y de los falsamente sacramentos. Y todo esto fue el contexto en el cual ¿qué? Fue necesaria la reforma. Hay más, pero vamos a parar aquí. Ya está la merienda. Lenier, ¿sabe si está la merienda? Pregunta ahí. Ahora, en ese tiempo, para seguir, otro punto era la teología escolástica. La teología escolástica, en vez de estudiar la palabra de Dios, ¿qué fue? Que la teología escolástica se quedó estancada en la enseñanza de quién, de los padres. Y en vez de estudiar la Biblia para hacer teología, se estudiaba a los padres. Y los padres, que eran los líderes en la iglesia de primitiva, tenían errores. Y entonces se empezó a fundamentar la iglesia no en la Biblia, sino en las enseñanzas de los padres. Y se unió la teología con la filosofía. Y una mezcla. Un representante de esta escuela o de este movimiento es Tomás de Aquino, que quería hacer una síntesis entre ¿qué? Entre la razón y la revelación. Entre la filosofía y la teología. Y entonces, eso terminaba distorsionando aún más los fundamentos. Y se defendían y se apoyaban todo lo que dijeron los padres, se buscaba defender. Porque era guiarse por los padres, no guiarse por dónde, por la Escritura. Esto, a grandes rasgos, era el escolasticismo.
Ahora, dentro del escolasticismo, hubo personas que protestaron. Y entre ellos fueron los nominalistas. Son un movimiento. Y los nominalistas, ellos sí planteaban que la autoridad no era la iglesia, sino la Biblia. Y ellos planteaban también que el Papa no era un puesto por Dios, que tenía su lugar administrativo, pero no autoridad espiritual. Sí, dentro de esta síntesis entre la teología y la filosofía, donde la enseñanza cada día se volvía más intelectual y menos fundamentada y menos práctica, hubo personas que levantaron su voz. Y entre ellos fueron los nominalistas, que alguno de ellos fue Guillermo Ocán, fue uno de ellos. Y Lutero fue influido por los nominalistas, especialmente por uno llamado Gabriel Biel. Entonces, vamos a parar hasta aquí para merendar y en media hora volvemos.